Muy bien. Muy bien, mis participantes, ya saben ustedes, el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, que tiene como objetivo, pues, formar ciudadanos activos, definitivamente. ¿Sí? Cuarto de secundaria, licenciado David Humberto Veo Calle, Colegio Trilce. Ustedes observan aquí un símbolo patrio, ¿verdad? Este símbolo patrio es el escudo nacional, ¿correcto? Que ya saben ustedes que está dividido en tres campos. Ahí está, la vicuña, el árbol de la quina y la famosa cornucopia. Por favor, no me activen sus micrófonos, les voy a agradecer. Bien, también encontramos dos banderas, ¿verdad? Y un laurel en forma circular. Muy bien, pero ese símbolo representa algo, estudiante, ¿sí? Representa algo. Ustedes ya saben que representa a los tres reinos, ¿verdad? A las riquezas naturales del Perú, ¿sí? Pero el propósito de la clase el día de hoy, estudiante, es que ustedes van a identificar las funciones de quién, de nuestro representante a nivel nacional. ¿Quién es nuestro representante a nivel nacional? El presidente de la República. ¿Y quienes lo acompañan? Sus ministros. ¿Sí? Sus ministros. Entonces, estamos hablando de qué poder del Estado estoy haciendo referencia, estudiante. ¿O de qué poder del Estado estoy hablando? ¿Quién lo puede decir? Franco Valentín, por favor, active su micrófono. Poder Ejecutivo. Excelente, estudiante. Muchísimas gracias. Hablamos nosotros del poder ejecutivo. Y el día de hoy vas a conocer, vas a identificar, ese es el propósito, estudiante, que tú identifiques cuáles son esas funciones del poder ejecutivo. Y recuerda, estudiante, no te me distraigas, no me desactives tu cámara. ¿Sí? Recuerda que este poder ejecutivo está representado por quién? Por el presidente y sus ministros. ¿Sí? Entonces, vamos a entrar de lleno al tema del día de hoy. A continuación, mi querido Walter Guachillo, ¿cómo estás, hijo? Bienvenido. ¿Ya? Ustedes observan aquí, ¿no? Una imagen muy llamativa y muy conocida también por ustedes, ¿correcto? Aquí estamos observando el Palacio de Gobierno. Aquí se encuentra nuestro presidente y realiza también reuniones conjuntas con sus ministros, ¿verdad? El Palacio de Gobierno, conocida como la Casa de Pizarro. Acuérdate de ese dato, estudiante. Palacio de Gobierno o Casa de Pizarro. ¿Sí? Miren, aquí, como les dije a ustedes, se encuentra pues nuestro presidente y sus ministros, ¿ya? Es decir, el Poder Ejecutivo. Muy bien, mis queridos estudiantes. Hablamos un poco del Poder Ejecutivo, para que lo entiendas. Es el órgano del Estado, recuerda tú, estudiante, que se encarga, ¿de qué cosa se va a encargar, estudiante? De dirigir, ejecutar la marcha política de quién? Del país. Y recuerda, estudiante, que ya lo sabes tú, desde primaria, que el Poder Ejecutivo está conformado por quién? Por la Presidencia de la República y quién más? Y el Consejo de Ministros. Existen diferentes ministerios, ¿verdad? De repente tú dirás, profesor, está el Ministerio de Educación, por supuesto. ¿Qué más? El Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, ¿sí? Etcétera, 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 etcétera. ¿Verdad? Entonces, hablamos primero de la Presidencia de la República, estudiantes. ¿Ya? ¿O por quién va a estar representado? Observen ustedes la imagen, mis estudiantes. Mira aquí nada más la imagen. ¿Sí? Tenemos aquí en medio, ¿quién se encuentra aquí? ¿Estamos hablando de quién? De nuestro presidente actual, ¿verdad? ¿Cómo se llama nuestro presidente actual? Diego Centeno. ¿Cómo se llama nuestro presidente actual? Diego Centeno. Vizcarra. Martín Vizcarra, ¿verdad? Martín Vizcarra, ¿correcto? Junto con sus ministros. Miren, observen los ministros. ¿Correcto? Al costado, observen aquí, miren, este personaje que se encuentra aquí, miren, al lado derecho del presidente, ¿correcto? Encontramos aquí al presidente del Consejo de Ministros, más conocido también como el Premier, ¿sí? El Premier. Muy bien. Entonces, primero vamos a hablar sobre la presidencia de la República, estudiante. Joao Ávila, ya sabes tú que está representado por el presidente de la República, quien es el jefe del Estado y personifica a la nación. Recuerda también que el presidente de la República es el jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Eso tenlo en cuenta, por favor, mi estudiante.
Vamos a seguir. Recuerda que el propósito es identificar las diferentes funciones del presidente y sus ministros, ¿verdad? Correcto. En este caso, ustedes observan las imágenes, estudiantes. ¿Ya? Observen las imágenes, Fernando Poma. Miren la imagen que estoy señalando aquí con el puntero. Un ratito, aquí está, mira. Observa. ¿Sí? Aquí tenemos a nuestro presidente. Aquí tenemos una reunión de ministros. ¿Correcto? Aquí este señor es el ministro de Salud. Ya lo identificaron ustedes, ¿verdad? Entonces, aquí está el premier. Miren, presidente Ceballos. Miren, y es una reunión, claro, de ministros para tomar alguna decisión, ¿verdad? Y están también con sus mascarillas, que quiere decir que es una imagen reciente. ¿Listo? Y ustedes observan también en la parte de abajo, Josué Sandoval, observas, ¿sí? Siempre lo acompaña ¿quién? El premier, el presidente del Consejo de Ministros. Aquí está, miren, Vicente Ceballos. Aquí tenemos a Martín Vizcarra, ¿sí? La ministra de Economía, nuestro ministro de Educación, ¿verdad? Esta era la anterior ministra de Salud, que va a ser cambiada, ¿correcto? Pero miren, están tomando decisiones, ¿verdad? Están brindando una conferencia de prensa. Muy bien. Entonces, las atribuciones del presidente de la República, como verán ustedes en esta diapositiva, ¿ya? Es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Por eso que se dice que nuestro Estado es un Estado de derecho, ¿correcto? Porque el gobierno hace que se respete todos nuestros derechos, ¿ya? A través del cumplimiento estricto, ya sea de funcionarios, ya sea del mismo ciudadano, de la Constitución Política del Perú. Representar al Estado dentro y fuera de la República, estudiante. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otra atribución tiene el presidente? Dirigir la política general del gobierno, velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República. Convocar a elecciones. Si ustedes han estado al día en las noticias, han podido observar que nuestro presidente ha convocado ya elecciones, ¿verdad? Para el mes de abril del año 2021, por supuesto. Esa es la función del presidente. Convocar a elecciones, convocar al Congreso, ¿sí? O a una legislatura extraordinaria, dirigir la política exterior, las relaciones internacionales, celebrar y ratificar tratados, nombrar embajadores, estudiantes, ministros, presidir el sistema de defensa nacional, por supuesto. ¿A través de qué? De la dirección de las Fuerzas Armadas. ¿Sí? ¿Qué más? Declarar la guerra y firmar la paz. ¿Con autorización de quién? Con autorización del Congreso. ¿Correcto? Administrar la hacienda pública, regular tarifas arancelarias, conceder indultos y conmutar penas. ¿Qué significa indultos, estudiantes? Conceder indultos. O sea que una persona, tal vez por mayoría de edad, ¿sí? El presidente tiene la facultad de dejarlo libre. ¿De acuerdo? Bien, autorizar a los peruanos para servir en un ejército extranjero. ¿Listo, mis queridos estudiantes? Miren, ve. Estas son las funciones del presidente de la República o atribuciones. La atribución número 15, autorizar a los peruanos para servir en un ejército extranjero, miren. ¿Sí? Lo tan importante que es nuestro presidente. Nos representa dentro y fuera del país. Acuérdate de eso. Y preside el sistema de defensa nacional. Muy bien, vamos a seguir. De repente dirán, profesor, ¿y cómo se elige al presidente? ¿Sí? ¿Cómo se elige al presidente? Muy fácil, estudiante. Se elige a través de sufragio directo, estudiante, a través de las elecciones generales. ¿Sí? Es elegido el candidato que obtiene más del 50% de votos válidamente emitidos. Miren, escúchenme, más del 50% de votos válidamente emitidos. ¿Te das cuenta? La Constitución establece que si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, más del 50% de votos, se procede a ¿qué? A una segunda elección, llamada segunda vuelta electoral. ¿Sí, mi estudiante? Entre los candidatos que han obtenido las dos más altas mayorías relativas. O sea que si, por ejemplo, Josué y Andrea, en este caso, participan en unas elecciones, ¿ya?
y obtiene, por ejemplo, Josué obtiene el 30% y Andrea obtiene el 49%. Según nuestra Constitución, dice que ambos tienen que ir a una segunda vuelta. ¿Sí o no? Claro. Pero si Andrea, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Y a ver, y Josué Sandoval, por ejemplo, Josué obtiene el 30% y Andrea obtiene el 55%, ¿sí? Eduardo Vances, según nuestra Constitución, ¿a quién se está eligiendo como presidente de la República en ese caso? Eduardo Vances, active su micrófono. Te escucho, hijo. Si ¿Quiénes eran los que estaban participando? Josué Sandoval obtiene el 30% y Andrea obtiene el 55%. ¿Sí? Según lo que estoy explicando, decimos que si obtiene más del 50% de votos válidamente emitidos, ese candidato va a ser el ganador. En este caso, Eduardo Vances, ¿quién Andrea. sería? Andrea, con el 55%. ¿Correcto? Pero Franco Valentín, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, Josué Sandoval ya obtiene el 45% en unas elecciones generales y Andrea obtiene el 49%? ¿Tú crees que hay un ganador? Según lo que yo he explicado. Profesor, ¿me puede repetir el porcentaje, José? Porque se Josué cortó. Sandoval 45% y Andrea Ramos 49%. Se proclama una segunda vuelta electoral. Correcto, muy bien, correcto. ¿Cuánto es el porcentaje que se tiene que obtener para ser el candidato ganador? 50% de la aprobación. Más del 50%, estudiante, más del 50%, ¿correcto? Muy bien, mis queridos estudiantes, han entendido esa parte. De esa manera se elige a nuestro presidente. Pero en el caso, observen aquí, de Martín Vizcarra, fue diferente, pues. ¿Verdad, Yadira? ¿A quién reemplazó Martín Vizcarra? ¿A qué presidente que fue elegido por unas elecciones generales reemplazó Martín Vizcarra? Porque este presidente renunció. Kuczynski. Ah, claro, por supuesto, Yadira, Pedro Pablo Kuczynski. ¿Sí? Y él era el vicepresidente. Y según nuestra Constitución, dice que si el presidente renuncia, quien puede coger el cargo es el vicepresidente, en este caso, Martín Vizcarra. Profe, una pregunta. Dígame, estudiante. O sea, si el presidente se retira, imaginemos, no puede haber como una sublevación y que otro presidente tome el poder. No. Obligatoriamente tiene que tomar el poder el vicepresidente. El vicepresidente, en este caso, por supuesto, eso es lo que dice en la Constitución. Ahora, si no quiere el vicepresidente, ya, recuerden que también hay una segunda vicepresidente, y si no quiere la segunda vicepresidente, correcto, el segundo vicepresidente, quien toma el poder es el presidente del Congreso de la República, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien. Eso ocurrió en la década del 90, estudiante. ¿Correcto? Cuando se fue profe, Alberto Fujimori, escúchame, cuando se fue Alberto Fujimori, a ver un ratito, por favor. Desactive su micrófono, estudiante. Escucha ruido. Gracias. Gracias. Bien, vamos a seguir entonces. En la década del 90, cuando renuncia Alberto Fujimori, estudiante, ¿ya? ¿Qué va a pasar ahí? Renuncia y bueno, se va al Japón, renuncia desde el Japón, ¿ya? Ninguno de sus vicepresidentes pues quería tomar el cargo y quien tomó el cargo va a ser el presidente del Congreso de la República, ¿correcto? Muy bien, mis queridos participantes, vamos a seguir. El plazo en el que se debe realizar esta segunda elección, en el caso de que haya una segunda vuelta, ¿correcto? Es dentro de los 30 días siguientes, como máximo de la primera elección, estudiante, ¿correcto? Nosotros vamos a tener unas nuevas elecciones presidenciales, ¿en qué año? Walter Huachillo, ¿en qué año? ¿En qué año vamos a tener unas nuevas elecciones? En el 2021, correcto, ya. El próximo año.
Junto con el presidente de la República, estudiante, acuérdate de esto. ¿Quiénes van a ser elegidos? ¿Correcto? Van a ser elegidos o son elegidos de la misma manera, ¿ya? Con los mismos requisitos y por igual término, 2 vicepresidentes. ¿Correcto? Quien acompaña al presidente cuando llega al poder van a ser 2 vicepresidentes. ¿Correcto, mi estudiante? Bien. ¿Cuándo se declara la vacancia de la presidencia de la República? Estudiante, ¿qué significa vacancia? ¿Sí? ¿Qué significa vacancia, estudiante? De repente dirán ustedes, profesor, cuando, bueno, se retira o renuncia, deja el cargo, en otras palabras, ¿verdad? De acuerdo a nuestra Constitución, en el artículo 113 de nuestra Constitución, Fernando, ¿ya? El cargo de presidente de la República queda vacante por estas razones que observan ustedes en esta diapositiva. 1, la muerte del presidente de la República. ¿Sí? 2, su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. 3, salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar dentro del plazo fijado. Imagínate. O sea que el presidente cuando quiere viajar, no vais a pensar que, bueno, el presidente dice, yo voy, viajo y se acabó. No es así. Yo me voy a Estados Unidos y se acabó mi decisión. No. ¿A quién tiene que pedirle permiso? Al Congreso de la República. Y si el Congreso de la República, estudiante, le otorga el permiso, pues se va. Pero tiene que también regresar en un plazo que el Congreso le fija. ¿Correcto, estudiante? Eso tenlo en cuenta, si es que quiere ser O presidente. sea, profe, no se puede ir un fin de semana a Nueva York, por ahí. Nada. ¿Correcto? Bien. Destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución Política del Perú. Muy bien. ¿Cuánto tiempo dura el periodo del mandato del presidente de la República, estudiante? ¿Sí? En el año de 1920 aparece una nueva constitución, haciendo historia. Estamos durante el gobierno de Augusto Beleguía, durante su oncenio. Este presidente cambió la constitución, porque antes de 1920, estudiante, escúchame, ¿ya? El periodo presidencial era ¿de cuántos años? De 4 años nada más. De 4 años, ¿sí? Después de 1920, ya se establece que el periodo presidencial es de 5 años. Y se mantiene hasta la actualidad. 5 años, estudiantes. 1, 2, 3, 4, 5 años. ¿Correcto? Una de las últimas reformas constitucionales aprobadas también por el actual Congreso impide la reelección presidencial inmediata. ¿Correcto? Está impedido, pues, conforme al artículo 112 de la Constitución Política del Perú. ¿Sí? No se puede lanzar un presidente a una reelección inmediata, estudiante. Por eso que nuestro presidente, Martín Vizcarra, ha dicho bien claro, nuestro actual presidente, que reemplazó a Pedro Pablo Kuczynski, que él no va a participar en estas elecciones. Él no va a participar en estas elecciones, estudiantes. Por eso que vamos a esperar qué candidatos se presentan en el 2021. Y vamos a elegir correctamente. ¿Sí? Hay que elegir correctamente. Bien. Pero según el artículo 112, el mandato presidencial de 5 años, no hay reelección inmediata, por favor. ¿Sí? No puede ocurrir lo que pasó en la década del 90 con Alberto Fujimori, ¿verdad? ¿Sí o no? Fujimori, ¿qué hizo? Del 90 al 95, su primer periodo de gobierno. De ahí se lanzó a unas elecciones, ¿ya? Unas elecciones fraudulentas y fue reelegido. ¿De acuerdo? Bien. Transcurrido otro periodo constitucional, como mínimo el expresidente puede volver a postular. ¿Correcto? Es lo que va a Sí, hacer aquí está, artículo 12. Claro. Duración del mandato presidencial. Así es, correcto. Gracias, hijo. Me da bastante gusto que tengas tu constitución al costado y estás aprendiendo un poco más acerca de este poder, ¿verdad? El poder ejecutivo. ¿Correcto, mi estudiante? Bien. El presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo, según el artículo 11 de la Constitución Política del Perú, por ejemplo, por traición a la patria, estudiante,
por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso en forma inconstitucional y por impedir su reunión o funcionamiento. ¿Qué pasó el año pasado? Nuestro actual presidente cerró el Congreso, pero tuvo apoyo popular debido a los actos de corrupción que se vivían en ese Congreso, ¿verdad? Pero lamentablemente en la actualidad, Dios mío, tenemos un Congreso peor. Pero bueno, sigamos, los del Jurado Nacional de Elecciones y los otros organismos del sistema electoral. ¿Correcto? Bien. El ejercicio de la presidencia de la República se suspende por incapacidad temporal del presidente declarada por el Congreso, hallarse este sometido a un proceso judicial conforme al artículo 117 de nuestra Constitución Política. Y para concluir, mi estudiante, ya hemos hablado todo lo relacionado al presidente, pero de repente ha quedado algo en el aire y de repente dirán, profesor, y si yo quiero ser presidente, ¿sí? Josué Roque quiere ser presidente, profesor, ¿cuántos años como mínimo debo tener para ser presidente? ¿Debo tener 80 años para ser presidente? No, hijo, 50 años tampoco. ¿25? Según nuestra Constitución, hijo, Mayor. no es 25. 25, mayor de 25 era. No es mayor de 25. Estamos hablando 35 años de edad. ¿Correcto? ¿Sí? A partir de los 35 años de edad, según nuestra Constitución, establece que alguien pueda participar como presidente. ¿Sí? Es uno de los requisitos. También ser peruano de nacimiento. ¿Sí? Tener 35 años de edad. Bien. A lo largo de nuestra historia ya republicana, el presidente más joven que ha tenido el Perú, estudiante, va a ser Alan García Pérez, correcto. ¿Sí? En el año 1985 hasta 1990. En el 85 asume la presidencia, su primer gobierno, Alan García Pérez, con 35 años de edad. El presidente más joven que tuvo el Perú. Pero hablemos un poco del Consejo de Ministros, estudiantes. ¿Sí? Ese grupo de personas que acompañan pues también al presidente en la dirección del país, ¿verdad? La vez pasada me quedé sorprendido. ¿Cuánto gana nuestro actual presidente? ¿Sabes cuánto gana nuestro actual presidente, estudiante? 15,000 soles. ¿Ya? El presidente del Consejo de Ministros, ¿sabes cuánto gana? Gana 30,000 soles. Imagínate. Te preguntará, profesor, ¿pero por qué tanto gana el presidente del Consejo de Ministros y nuestro presidente gana 15,000? Es una diferencia grande, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Bien, vamos a conocer un poco más acerca de esto, del Consejo de Ministros. Ya saben ustedes que es el órgano del Poder Ejecutivo constituido por la reunión de todos los ministros de Estado, responsables de la conducción de los diferentes sectores de la administración pública, ¿sí? Ya sea salud, vivienda, transporte, ya sea educación, trabajo, ¿correcto? Etcétera, etcétera, etcétera. La gestión y la dirección de los servicios públicos están confiadas al Consejo de Ministros, estudiantes, ¿correcto? Y a cada ministro en los asuntos que le competan de acuerdo a su cartera de cargo. Le corresponde al presidente de la República presidir el Consejo de Ministros, pues, cuando lo convoca o cuando asiste a una reunión. Él es el responsable, preside ese Consejo de Ministros, ¿ya? Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional Estudiante pueden ser ministros, ya que ocupan un cargo de confianza político, sobre todo. El presidente del Consejo de Ministros tiene unas características, como tal señala nuestra Constitución, puede ser ministro sin cartera. ¿Qué quiere decir esos ministros sin cartera? Es decir, sin ministerio, pues, a su cargo. ¿Sí? ¿Correcto? O sea que el presidente del Consejo de Ministros no puede ser, pues, el ministro de Educación, pues. No. ¿Correcto? Es un ministro sin cartera. ¿Correcto, mi estudiante? ¿Sí? ¿Entendiste? Correcto. El presidente de la República nombra y remueve al presidente del Consejo de Ministros, que también se le conoce como premier o primer ministro. ¿Correcto? Nombre y remueve también a los demás ministros.
a propuesta y con acuerdo respectivamente del presidente del Consejo de Ministros. Fernando Poma, ¿te das cuenta? ¿Quién es el que nombra o remueve al presidente del Consejo de Ministros y a los demás ministros? El presidente de la El República. presidente de la República. Muy bien, mi estudiante. Estaba muy atento. Gracias. Gracias. Muy bien. Y para terminar, escúcheme bien, ¿ya? Este es nuestro actual premier. Escúchame bien, obsérvalo, Vicente Ceballos, el presidente del Consejo de Ministros. Nuestro presidente, la ministra de Economía, miren, aquí está. ¿Sí? Son funciones del presidente del Consejo de Ministros, ser después del presidente de la República el portavoz autorizado del gobierno, coordinar las funciones de los demás ministros, refrendar los decretos legislativos, los decretos de urgencia, los demás decretos y resoluciones que señala la Constitución y la ley. Y son atribuciones del Consejo de Ministros, del Consejo en sí, aprobar los proyectos de ley que el presidente somete al Congreso, estudiante, aprobar los decretos legislativos y los decretos de urgencia que dicta el presidente. ¿Te das cuenta? Así como las resoluciones que dispone la ley. ¿Sí? Decretos de urgencia, son varios decretos de urgencia que se han dado en este estado de emergencia, ¿verdad? ¿Sí o no? Claro, definitivamente. Deliberar sobre asuntos de interés público. Y díganme ustedes, todos esos decretos legislativos, decretos de urgencia, las leyes, las reformas, ¿dónde creen que están, dónde se publican? ¿En qué diario se publican? ¿Cómo se conoce ese diario oficial? ¿Sí? El peruano. El peruano. Muy bien, estudiante. Muy bien. Profe. Participante. Un ratito. Profe. Un ratito, mi estudiante. ¿Sí? Con esto he concluido la parte teórica y ahora pasamos a la parte práctica.